La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. En esta hora nuevamente, como siempre, le damos una cordial y sincera bienvenida. Y digo en esta hora porque no sé en qué momento estás viendo este programa, pero estamos agradecidos, sea tarde, sea de día, sea de noche, estés en la casa, en el trabajo, en el carro, donde sea, estamos agradecidos porque tomas el tiempo para poder conectarte con nosotros y poder formar parte de este programa de del repaso de la lección, auspiciado, ¿verdad?, por la conferencia de New Jersey, y ya llegando al final de la lección de este trimestre, estudiando el libro de Marcos. Y en este momento vamos a iniciar el estudio de la lección número 12, titulado Juzgado y Crucificado. Y el versículo de memoria o para memorizar se encuentra allí en el libro de Marcos, el capítulo número 15, que dice de la siguiente manera: y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué quiere decir, Dios mío, por qué me has desamparado? Así que te damos una cordial bienvenida a este estudio ya de los últimos momentos de la vida de Jesús, y tener la oportunidad de poder también compartir este mensaje con aquellas personas que tú lo puedas hacer a través de tus redes sociales. Y para este estudio, para profundizar este estudio, para ampliar este estudio, nos acompaña, como siempre, el pastor Daniel González, el pastor Albert Pérez. Sean bienvenidos, pastores. Gracias por tomar nuevamente el tiempo para estar con nosotros, y que, bueno, esperemos que esta lección pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Pastor Albert, ¿será que nos pudiera introducir entonces, darnos la introducción, parte de lo que va a ser la lección de esta semana? Claro que sí, pastor. Vamos a estar observando. Definitivamente ya entramos al punto de cierre de nuestra lección trimestral. Hoy entramos a Marcos capítulo 15, la cual va a enfocarse en el juicio y la crucifixión. Marcos capítulo 15 nos presenta realmente tres escenas relacionadas. Una, el juicio, la crucifixión y la resurrección. Pero vamos a poder ver lo que el escritor o el autor define como las ironías. Y hoy vamos a estudiar acerca de lo que el autor observa desde el ángulo de las ironías. ¿Qué es una ironía? En primer lugar, una ironía tiene dos niveles de significado. En segundo lugar, estos significados contrastan unos con el otro. Y en tercer lugar, podemos ver a alguien que no percibe la ironía. Y dentro de la ironía, algunas acciones que se estaban realizando sin tener conciencia de que detrás de ellas estaban llegando cumplimientos proféticos, vamos a poder observar realmente que estas ironías que se estaban haciendo, para algunos no tenían ningún concepto real, que detrás de ello había un concepto profético. Como por ejemplo, Pilato declara rey a Jesús, rey de los judíos, sin conciencia alguna. Los soldados se postran ante el rey de los judíos, una ironía, algo que estaban haciendo con otra intención, estaba llevándolo a un verdadero esencia. También encontramos la ironía de la multitud que llama a Jesús rey de Israel. Esa ironía de una acción que hacían sin darse cuenta que estaban cumpliendo una realidad profética. El centurión declarando como hijo de Dios. Y es eso lo que vamos a estar viendo durante esta semana. Las ironías que se fueron realizando sin darse cuenta los autores que estaban declarando realmente lo que la profecía apuntaba o lo que realmente representaba el Mesías. Así que dentro de esas ironías vamos a poder observar cómo se fueron llevando el cumplimiento de relatos exactos, como realmente significaba el término profético y el cumplimiento que la Biblia así declaraba.
Bueno, pastor, muchas gracias por la introducción de la lección de esta semana. Ya el pastor lo dijo, entonces vamos a estar enmarcados en el libro de Marcos, el capítulo número 15, y principalmente vamos a ir viendo, como dijo él, las diferentes ironías que aunque ellos la decían por burla, al final estaban dando cumplimiento a cierta profecía o a cierto momento mesiánico de Jesús. Ahora, pastor Daniel, cuando nosotros entramos al estudio de Marcos capítulo número 15, la lección lo divide en varias secciones. Y la primera sección está desde el capítulo 15, desde el versículo número 1 al versículo número 15. Ahora, pastor, ¿qué clase de circunstancias irónicas ocurre aquí y cuál es el evento que está sucediendo en estos primeros 15 versículos? Gracias, pastor. Lo que está sucediendo es un falso juicio. Se llama juicio a algo que legalmente cumple con todos los requisitos de un juicio, pero a Jesucristo, desde que fue prendido en el Getsemaní por los dirigentes religiosos judíos, le comenzó un proceso que estaba marcado completamente por una mala intención. Los judíos le hacen la misma pregunta que Pilato le hizo a Jesús. En Marcos capítulo 14, versículo 61, le preguntan, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Y aquí, nuevamente, Pilato le hace la misma pregunta en Marcos 15, versículo 2 a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Esto nos declara que a Jesús se le acusa por parte de los dirigentes judíos por blasfemia, por declararse el Mesías, declararse el Hijo de Dios. Pero eso no era un cargo para matarlo. Además, los judíos no podían matarlo. Tenían que llevarlo ante la autoridad romana y por eso lo llevan ante Poncio Pilato. Y aunque no declara abiertamente aquí el texto en Marcos 15 cuál fue el cargo que se le puso a Jesús, por la pregunta de Pilato al preguntarle si eres tú el rey de los judíos, nos deja ver que los dirigentes judíos lo estaban llevando ante Pilato para acusarlo por sedición, por una persona que se levanta en contra del gobierno, queriendo ir contra el gobierno, levantando su propio gobierno, que era algo común para los romanos escuchar porque los judíos siempre esperaban al Mesías. Lo irónico de todo esto es que ahora sí estaba el Mesías delante de ellos, sí estaba ahí el rey, no solamente de los judíos, estaba el rey de reyes y señor de señores delante de ellos. Y cosas interesantes, una ironía grande que veo yo aquí, es cómo los dirigentes religiosos y el pueblo no ven a Jesús como el rey de reyes. Este es un momento solemne no solamente para ellos como pueblo, sino para el universo entero, porque se está llevando adelante el juicio contra el Hijo de Dios. Y Pilato, la ironía es que él sí reconoce, sí ve a Jesús como alguien diferente, un hombre acostumbrado a sentenciar a muerte a las personas, un hombre que tenía un comportamiento maléfico. Ahora se encuentra con un reo, con un preso que le traen, que él lo ve diferente. Y la pregunta de Pilato es sincera, es buscando él reconocer y ver qué pasa con este hombre de quien tanto han hablado. Y aunque no quería sentenciar a Cristo a muerte, cuando uno lee los otros evangelios, uno se da cuenta que Pilato 7 veces le deja ver a los dirigentes judíos, no hallo ningún mal en él, no hallo ninguna condenación en él. Lo triste es que él cambia de opinión cuidando su puesto, cuidando su bienestar, lo amenazan con que no es amigo del César, si él lo deja ir, y entonces finalmente se lava las manos y sentencia a Jesús para ser crucificado. Pero entonces él le deja ver de una manera burlona a los judíos que si el cargo por el cual se le acusa es por declararse rey de los judíos, entonces él lo titula, lo llama, incluso más adelante vemos cómo pone el letrero arriba de la cruz con el cargo del cual se le imputa por la muerte a él lo declara rey de los judíos. Así que el pueblo no lo ve como el rey de los judíos, pero este dirigente religioso, sin quererlo, en son de burla, lo declara como tal es, rey de reyes y señor de señores. Definitivamente, Bueno, Pastor Fede, qué interesante, Pastor Daniel.
Ya, interesante. Gracias, pastor, ¿verdad? Por entonces darnos esa explicación allí, ¿verdad? De esa ironía que sucede allí en el libro de Marcos, el capítulo número 15, los versículos del 1 al 15. Ahora, pastor Albert, nuevamente se desglosa o se divide nuevamente la historia. Ahora nos ubicamos en Marcos capítulo número 15, pero solamente estudiamos 5 versículos, ¿no? Desde el versículo número 15 al versículo número 20. Ahora, ¿qué hicieron los soldados y cuál es la importancia, verdad, de eso, Pastor Albert? ¿Qué nos puede hablar de estos 5 versículos de Marcos 15? Muy bien, en este otro relato nos encontramos con otra ironía. Ya el pastor Daniel estaba presentándonos algunos elementos de Pilato, una ironía, rey de judíos. Realmente esa era, aunque la Biblia no describe a ciencia o con claridad la razón de su juicio, el aspecto de la condena, suponemos que es de ello porque pasa primeramente una condenación impulsada por el sistema religioso judío y llega ante Pilato. Ahora, la siguiente ironía se traslada de gobernadores ahora hacia soldados. Lo que nosotros encontramos, el sistema de castigo o el sistema de tortura utilizado por el sistema romano, era en primer lugar lo que nosotros encontramos como el azote. El azote era, nosotros encontramos que era un látigo de tiras de cuero que en sus extremos o al final del cuero, de las diferentes tiras de cuero, podía tener lo que fueran trozos de hueso, vidrio, piedras o clavos. Nosotros sabemos bien que los judíos practicaban el 40 azotes menos 1, los 39. Para los romanos no existía tal límite de números al momento de azotar. Por el contrario, el romano azotaba hasta que el soldado que azotaba se cansaba de dar latigazos. Así que no tenemos un número exacto para ellos. Pero nosotros encontramos que después del azote o después de haberlo ejecutado con tanto castigo de azote, lo vistieron con un manto de color púrpura y pusieron una corona de espina sobre su cabeza. Miren qué interesante. Sin poder notar, utilizan dos elementos interesantes. Vestimenta de púrpura, una vestimenta que podía representar una vestimenta de soberanía, una vestimenta que representaba una vestimenta de alguien superior. Corona de espina, ellos querían contrarrestar realmente el término de una corona de oro. Sin embargo, utilizan siempre la corona, un elemento utilizado por un rey. Su elemento de vestimenta de púrpura y su corona eran dos elementos utilizados que utiliza un rey. Ahora miren qué interesante. Ellos practican las acciones de golpear su cabeza, escupirlo y postrarse, sin poder notar la ironía que podemos ver a simple vista. Es que las burlas que proclamaban eran burlas relacionadas a un rey. En otras palabras, la ironía que el escritor describe en esta parte de la historia es que definitivamente estaban utilizando o estaban dando punto de referencia a un acto profético, pero también a un acto real, puntual, como designar a Cristo como rey, honrarlo como rey. Y eso nosotros encontramos que no solo rey de los judíos, sino de todos también. Así que, pastor, la siguiente ironía, después de trasladarse del gobernador, se traslada a los soldados. Y la ironía que vemos aquí es la ironía de la práctica al reconocimiento a Cristo como rey. Y hay un elemento griego o una expresión de significado griego que el escritor describe aquí. Y la idea verbal es una acción repetitiva que encontramos en un tiempo imperfecto. Así que lo que el escritor destaca en ese tiempo imperfecto
es que la sumisión o la práctica de postrarse pudo haber sido repetida en muchas ocasiones. En otras palabras, estos soldados no lo hicieron una sola vez, sino varias veces se postraron haciendo a Cristo o nombrándolo como rey, y lo que simplemente significaba la ironía es, estaban haciendo un acto real, reconociendo, aunque lo hacían como burla, era reconocimiento de Cristo como el rey de los judíos, pero también de los gentiles. Gracias, pastor, porque en estos versículos pues nos recuerda, ¿no? Esas ironías, el postrarse, el llamarlo rey nuevamente. Todo esto era en son de burla, pero todo esto era en cumplimiento y de alguna forma en reconocimiento, ¿no? Porque a pesar de que ellos estaban haciendo burla de eso, a través de su burla estaban reafirmando una gran verdad que iba a quedar marcada a través de los años. Ahora entramos específicamente al momento de la crucifixión y se divide entonces la historia allí en el libro de Marcos, el capítulo número 15, los versículos 21 al 38. Aquí también se dan algunas ironías, se pone el cartel del rey como los judíos, le echan suerte sobre sus ropas. Pero Pastor Daniel, en este momento tan clave que era el cumplimiento de la misión de Jesús, ¿nos pudiera usted ampliar un poco acerca de este tema de la crucifixión, pues, y de lo que pasó Jesús y de lo que representó esa crucifixión para nosotros? Sí, es impactante este momento para cada uno de nosotros. Es solemne, hermanos, ver cómo el Hijo de Dios estaba ahora camino al monte de la calavera, al Gólgota, semidesnudo, flagelado, derramando sangre, cansado por el trasnocho y el ayuno, y va a un final que conoce y un final que pudiera evitar. Me llama la atención que Cristo fue llevado a la cruz y él se entregó voluntariamente, porque estamos hablando de Dios, hermanos. Estamos hablando de una persona que con solo pensarlo podía cambiar todas las cosas. Y si Jesús se hubiese bajado de esa cruz, ¿quién o quiénes pueden señalarlo por ello? Ninguno de nosotros, porque él nunca pecó. Él no merecía morir, porque jamás pecó. Y esto es lo interesante de esta ironía. Mucha gente hoy día tampoco valora lo que Cristo hizo por la humanidad. Este era un momento que todo el universo estaba observando y legiones de ángeles dispuestas allí a atender cualquier señal de sáquenme de aquí. Pero Jesús voluntariamente fue a la cruz. La ironía de todo esto es que cuando Jesucristo estaba allí colgado, y hablar de la cruz, hermanos, es hablar de uno de los instrumentos de asesinato más feos que existen. A Cristo lo clavaron en el madero. Clavarlo en el madero, hermanos, era ya de por sí un dolor extremo, pero lo clavaban en partes del cuerpo. Por ejemplo, en el griego, cuando se usa la palabra mano, que lo clavaron en la mano, la gente tiende a pensar que es en la palma, pero acá en la palma de la mano no hay suficientes elementos para que el cuerpo fuese sostenido aquí, se hubiese desgarrado. Hacerlo en el antebrazo por los nervios que hay acá hubiese sido un dolor extremo, hubiese entrado en shock antes el crucificado. Pero dicen que la mejor manera de crucificar era clavando los clavos acá en la muñeca, donde no pasan ni vasos sanguíneos ni nervios importantes. Así que el asunto es que en los pies y en los clavos, estos romanos eran expertos en causar tortura y la persona podía pasar días allí colgado. Pero para poder respirar, el crucificado tenía que impulsarse para poder respirar, impulsarse en la carne que estaba clavada tanto en los pies como en las manos para poder respirar. Era un asunto de tortura horrible. Pero nuestro Señor Jesucristo, además de flagelado y ahora crucificado, tuvo que enfrentar quizás una prueba mayor. Y yo quiero leerles lo que a mí más me impacta de este momento, que está en el versículo 31 de Marcos 15. Dice que Jesús colgado allí, le dijeron, bueno, voy a leer desde el 29,
Los que pasaban lo insultaban. A quienes él estaba salvando lo insultaban. Movían sus cabezas y decían: tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Igualmente, dice el versículo 31, los principales sacerdotes se burlaban de él diciendo con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Esto para mí es la prueba mayor, porque él podía salvarse, tenía todo el poder para salvarse. Y tristemente la carga física que llevó Jesús fue extremada, fue extrema. Pero lo que más peso llevó el Señor Jesucristo en ese momento que nublaba el dolor físico era ese dolor emocional de estar allí muriendo por todos los pecados de toda la humanidad, y ese sentimiento de culpa lo hizo expresar lo que vemos en el versículo de memoria, pensando: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No porque él pensara que el Padre lo hubiese desamparado, sino que el peso del pecado de toda la humanidad quita, separa, se atraviesa entre el Padre y Cristo en ese momento. Qué duro momento. Y si yo hubiese estado allí con mucho dolor, hubiese pensado y hubiese dicho, y lo que Cristo hubiese dicho en ese momento era: mira, hijo, si no bajo de esta cruz para salvarme a mí mismo, es porque estoy aquí colgado, muriendo para salvarte a ti. Qué lindo ese momento y qué triste que quienes él estaba salvando no veían eso. Gracias, pastor, nuevamente por recordarnos estas últimas escenas y como les digo, creo que esa burla principal de ellos, no es decir, a otros salvó, no se puede salvar a sí mismo, era como el llamado al final de Jesús al decir: mira, yo aquí me estoy muriendo es por ustedes. Y aunque yo no me puedo salvar a través de este sacrificio, los estoy salvando a ustedes. Y nuevamente, a pesar de que los que pasaban por ahí se burlaban y decían estas cosas, uno tras otro iba dando cumplimiento de las cosas que Jesús había venido a hacer. Entonces, de la ironía y de la burla se habló una verdad. Ahora, el folleto menciona, ¿verdad? Nuevamente vuelve a hacer la división y ahora menciona el abandono de Dios. Y entonces nos lee desde el versículo 33 al versículo número 41. Pastor Albert, ¿qué sucedió en estos versículos y por qué se titula la lección no así, abandonado por Dios? Se cree que a las 9 de la mañana Jesús fue crucificado. Marcos da detalles impresionantes en cuanto a su juicio y también su condena. Nosotros podemos observar que Marcos 15 del 33 en adelante, nosotros vemos sobre a eso del mediodía cómo las tinieblas cubren la tierra, y a eso de las 3 de la tarde Jesús expira. Nosotros vemos esa expresión de abandono. Algunos lo conocen como el grito de desamparo. Y realmente lo que Jesús está citando es el Salmo 22, el grito del desamparo. Ahora, en esa expresión Elí, Elí, o Eloi, Eloi, como podemos verlo, Dios mío, algunos creen que Jesús está invocando o citando, refiriendo al nombre de Elías, que es transliterado en arameo. Pero realmente Jesús está utilizando la expresión Eloi, Eloi, hablando de Dios mío, refiriéndose al Padre. Y en esta específica lección, en esta porción, nosotros podemos encontrar, pastor, lo que el escritor describe o encuentra como el paralelismo. Pero antes de poder ver algunos elementos del paralelismo, me gustaría describir algo que podemos ver, es que realmente Marcos 1, el comienzo de su ministerio,
Así fue profetizado en Daniel capítulo 9. En otras palabras, hay un elemento de profético, un cumplimiento profético en Daniel 9. Pero también lo que ocurre en la cruz, según Marcos 15, es la culminación del objetivo de su ministerio al morir al rescate de muchos, que también Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Así que tanto su ministerio inicial como su ministerio de crucifixión están cumpliendo un elemento profético. Y el escritor describe el paralelismo que hay entre su bautismo y el paralelismo que existe con la crucifixión, una conexión de Marcos 1 con Marcos 15. Y lo primero que él hace conexión es que Jesús toma un bautismo por agua en su bautismo de Marcos 1, pero en Marcos 15 es un bautismo en sangre, o sea, cómo era la sangre rociaba su cuerpo. El siguiente elemento de paralelismo que el escritor describe es cuando hace una representación, Juan representando a Elías, pero en Marcos 15 encontramos que el pueblo cree que Jesús está llamando a Elías cuando hace la expresión Eloi, porque tenía una expresión o verbalmente sonaba algo cercano. El tercer elemento es que en el bautismo de Jesús los cielos se abren. Por el contrario, vemos que en su crucifixión los cielos se oscurecen con el velo y el velo se rasga. El otro elemento que encontramos en el bautismo, el Espíritu desciende. Por el contrario, en su muerte, Él exhala el Espíritu. Y por último, vemos en su bautismo a Dios declara a Jesús como su Hijo amado. Y el centurión declara a Jesús como el Hijo de Dios. Así que encontramos algunos elementos que son considerados como paralelismo en este relato o esta porción del relato. Gracias, pastor, entonces por hacernos este paralelismo y también explicarnos pues estos versículos registrados allí en el libro de Marcos capítulo 15, versos números 33 al 41. Y ahora entramos entonces en la última parte de este capítulo y nos habla acerca de la sepultura de Jesús, ¿no? Y antes que el pastor nos explique, ¿no? Al final hay una partecita que a mí me gusta de la lección. Cuando hablan de la muerte y del sepelio, ahí en la lección pregunta, ¿y dónde estaban los confiables discípulos, no? Porque tuvo que entrar en escena otro hombre llamado José para poder participar del sepelio. Pastor, ¿qué nos puede hablar entonces desde ese versículo 42 al versículo 47? Sí, pastor, tomando sus palabras, hay cosas muy importantes que en poco tiempo uno no puede decir. Por ejemplo, la declaración del centurión en la cruz. Cuando Jesús muere y exhala, el versículo 39 del capítulo dice que este hombre, el centurión, dijo verdaderamente, este era hijo de Dios. Ese énfasis de decir verdaderamente este era hijo de Dios es porque, bueno, estaba declarando algo que otros no declararon, ni siquiera los dirigentes religiosos declararon que él era el hijo de Dios, y vino un soldado romano, pagano, a decirlo, que él era el hijo de Dios, tal como fue expresado al principio. Bueno, acá vemos a José de Arimatea, un noble. El versículo 43 nos dice que era noble del concilio, que esperaba también la venida del reino de Dios, y él era un seguidor de Cristo. Seguramente, igual que Nicodemo, lo hacían muy sutilmente, muy precavidamente, para poder ser más útiles desde adentro a que los retiraran del concilio y del Sanedrín. José de Arimatea hizo algo tremendo. En primer lugar, arriesgó su propia vida, porque el versículo 43 dice que él entró a donde Pilato osadamente. Quiere decir que no siguió los protocolos, quiere decir que no siguió los caminos para esperar una cita, un appointment con Pilato. Se metió allá directamente. Claro, era un hombre respetable, era un hombre noble, era un hombre rico y podía, con su influencia, también llegar hasta esos niveles. Eso me llama la atención porque a veces nosotros criticamos a las personas que están en puestos influyentes o en sitios donde pueden ejercer autoridad o que tienen dinero. Mucha gente piensa que ese tipo de personas todos son corruptos, todos son malos. No es así.
Dios utiliza también a este tipo de personas para el bien de su obra. Y en este caso, José de Arimatea pidió que le entregaran el cuerpo de Cristo. Aquí hay que decir algo bien importante, y es que se confirma la muerte de Cristo. Es bien importante que esto se haya escrito por Marcos. ¿Por qué? Porque cuando él le pide el cuerpo, Pilato se sorprende porque dice, tan rápido se murió. No les digo que duraban mucho tiempo allí crucificados. Y mandó a llamar al centurión, y el centurión le confirmó, sí murió. Y los soldados romanos sabían diferenciar entre la aparente muerte, que algunos llamaban que se desmayaba, otros le daban lo que hoy se conoce como una catalepsia, que aparecen muertos pero no están. El soldado confirmó, está muerto. Y esto es importante porque recuerden que después a Jesús se le tilda, se le señala de que no había muerto, que no estaba muerto realmente, y que por eso era imposible que hubiera resucitado, y todas esas cosas. Pero el punto aquí con José de Arimatea es que él hizo algo interesante. Él compra un vestido, él compra un traje, un sudario de lino para poder cubrir el cuerpo de nuestro Señor. Marcos mismo relata allí cómo un jovencito pierde hasta la sábana que llevaba por huir de Cristo, por huir de la persecución. En este caso, José de Arimatea se somete a una situación que pudiera ser muy, muy grave para él, pero él se atreve a ir, pide el cuerpo, compra un sudario de lino y le da a Cristo una sepultura de noble, cumpliendo la profecía también de que el Mesías sería enterrado entre los nobles. Cristo nace en un pesebre como pobre, pero Cristo pasa por todo este proceso, y ya en el momento de la crucifixión vemos que fue coronado, aunque fue con una corona de espinas. Fue puesto un vestido de rey de púrpura, se le dio un cetro y se le sentó en un trono, y finalmente él recibe la sepultura de un noble en una tumba que nunca había sido utilizada. Allí descansan los restos por poco tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante ver cómo, lo que tú decías, Pastor Federico, quienes debían estarle dando sepultura al Señor y atendiéndole eran su círculo de discípulos, pero ninguno de ellos en ese momento actuó. Vino una persona diferente, uno del Sanedrín, a darle sepultura a nuestro Señor. Otra ironía tremenda. Claro. Bueno, tampoco hay que ser, ¿verdad?, tan duro, pobre, con esos discípulos. Yo creo que ellos no le hubiesen podido dar una sepultura como José de Es correcto. Arimatea se la dio, ¿no? Al final, José de Arimatea era otra pieza clave en el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? De la profecía del Mesías, de Jesús. Y bueno, yo creo que uno dice, bueno, los discípulos quizás no dieron esa sepultura, pero qué bueno que hubiesen estado por lo menos allí, lo hubiesen llevado junto con... Pero al final, como les digo, como lo dijo el pastor Daniel, al final cada cosa que fue pasando en Marcos 15 era cumplimiento a la profecía que ya estaba preestablecida en la Escritura. Gracias, pastor Daniel, gracias, pastor Albert, por estar con nosotros en esta semana. Y la semana que viene vamos a invitarlos a tomar la lección número 13, la última lección, que se titula El Señor Resucitado. Allí va a estar, allí en Marcos capítulo número 16, y vamos a estudiar el último capítulo de este libro. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, pastores, también. Gracias por estar con nosotros, y a cada uno de ustedes que nos ven, que la paz del Señor los acompañe en cada momento.